bautistas. Desde los inicios del cristianismo y a partir del siglo III, la Iglesia se convierte en esta institución religiosa que va a unificar a todos los pueblos que se encontraban bajo el dominio romano. Con el paso de los siglos, la iglesia cristiana se va a convertir en iglesia de Estado a partir del siglo III, bajo el dominio del emperador Constantino. Desde ese principio o desde ese momento van a existir grupos que no se consideraban parte del Estado. Para ellos, la Iglesia era una institución que debía de mantenerse separada para conservar la simplicidad del Evangelio y la libertad de cualquier autoridad eclesiástica. La Iglesia Católica Romana va estratificándose con el paso de los años, se va estableciendo un papado, obispos, cardenales, sacerdotes, pero al mismo tiempo se iban conservando o manteniendo estos grupos que se mantenían al margen de la institución de la Iglesia Católica y también de sus preceptos. Para estos grupos, los libros que podían mencionarse como guía para ellos eran las Sagradas Escrituras, que conformaban la suprema ley de fe y práctica. Estos grupos no se reunían en iglesias, se reunían en casas principalmente. Van a ser perseguidos por la Iglesia Católica Romana, se les va a llamar herejes en el inicio, y también van a tener una serie de cultos y una serie de características que les van conformando como grupos separados. Sus cultos eran realizados de manera tan simple como reunirse para leer las escrituras, los textos sagrados, para entonar algunos himnos, alguna lectura de estos textos y una pequeña prédica o mensaje de alguno de los apóstoles o de los discípulos. No tenían realmente una estratificación eclesial y estos grupos se van a ir manteniendo así a lo largo de los siglos. ¿Y la que sigue? Después del año 1000 después de Cristo, comienzan a surgir algunos pensadores, algunos religiosos, teólogos, que mencionan de diferente manera sus inconformidades y sus diferencias con la Iglesia Católica. Aquí tenemos a estos cuatro: Berengario, Anselmo de Aosta, Duns Scoto, Guillermo de Ockham, quienes de alguna manera reflejan el desarrollo de estos grupos que se van a mantener diferenciados de la Iglesia oficial. ¿Sigue? La que sigue. Dentro de estos grupos van a surgir los místicos. Son aquellos que tienen la idea de acercarse a través del espíritu, de acercarse a Dios, alejándose del mundo, y con estas características, primero desafiando a la autoridad de la Iglesia. Recuerden ustedes que la Iglesia Católica va a tener un dominio completo sobre los hombres en todos los aspectos, desde el nacimiento hasta la muerte, y todas las actividades eran regidas por las leyes, las normas, los decretos de la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, estos místicos hablaban de tener experiencias espirituales, rechazando los mediadores entre Dios y el hombre. Se menciona esta relación directa con Dios y la lectura de la Biblia como
el único libro rector. La que sigue. Algunos de estos grupos, como los cátaros, surgen en países como Francia. Ellos hablan de un sistema dualista. Existen las cosas buenas representadas por Dios, las malas representadas por Satanás, y de nuevo volvemos a la premisa de Jesús como el único emisario o intermediario entre Dios y los hombres. Por supuesto, todos estos grupos, todos estos personajes o estos teólogos van a ser perseguidos por la Iglesia Católica. La que sigue. Bueno, la Edad Media va a representar este cambio entre la antigüedad, la entrada a la conformación de los grandes estados en Europa, como Francia, los reinos italianos, los reinos francos, alemanes, y van a surgir algunos grupos de laicos que precisamente se enfrentan a la situación por la cual está atravesando la Iglesia de Roma, que es la corrupción. Los laicos se enfrentan y están a disgusto por las grandes fortunas que la Iglesia estaba amasando, eh, y estos laicos no tenían nada que ver con el alto clero, tenían una buena reputación, y esta es una época en la cual los territorios tan lejanos como el norte de Europa comienzan a ser cristianizados también. La que sigue. La cultura y el arte medieval, por supuesto que van a estar completamente al servicio de la Iglesia Católica. La Iglesia es la que tiene en sus manos, a través de los monasterios, a través de las escuelas, en los conventos, la cultura y el arte. El arte va a ser un arte completamente religioso. Cada una de las construcciones, de las representaciones artísticas van a estar enfocadas a los temas religiosos. Durante la época medieval se van a desarrollar las ferias, los viajes, los núcleos cristianos van a ir creciendo, Roma va a establecer las diócesis, las arquidiócesis, todo depende precisamente del Papa. Se establecen una serie de sacramentos y rituales dentro de las celebraciones religiosas, en los concilios que se llevan a cabo dentro de la iglesia, pues se van normando todo lo que es el actuar del Papa, el actuar de los obispos, quiénes y en qué momento debían de ser santificados. Se crea todo un calendario, digamos, religioso, de celebración y de veneración a santos y santas. Y a través de este, se logra llegar a tener una cultura religiosa medieval. Pero también van a existir durante estos años personas que quieren alejarse del mundo, alejarse de las guerras, de la corrupción, del dominio completamente que se tiene de la iglesia sobre los hombres, y a estos se les van a llamar los ermitaños. La que sigue. Como verán ustedes en este mapa, la actividad económica y cultural en el medievo va a ser muy grande, contrario a lo que se conoce. La Edad Media no va a ser un tiempo de obscurantismo, sino va a ser un periodo de dominio de la religión
sobre los hombres, sobre el comercio, sobre todas las relaciones humanas. De tal manera que vean ustedes aquí las rutas que existían para ir y venir por toda Europa, desde Rusia hasta Inglaterra, y por supuesto que esto también va a traer el establecimiento de lo que son los santuarios, los lugares donde se encontraban los grandes santos, los grandes lugares de peregrinación y de veneración, aunado esto a las rutas comerciales. Durante este tiempo, la que sigue, durante este tiempo se fundaron las primeras órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, ya en el siglo III, que van a ser estas instituciones religiosas que buscan alejarse del mundo, de las tentaciones, de la corrupción y volver al evangelio puro, volver a la naturaleza. Y precisamente ellos están en contra de las riquezas de las abadías y nacen estas órdenes que van a vivir no solamente en pequeños monasterios, sino muchos van a vivir solamente de las limosnas, viajando de un lugar a otro. Van a surgir las órdenes de caballeros que tienen como objeto proteger a los pobres, aparentemente vivir en pobreza, y al final se olvidan de la caridad, de la pobreza, y se conviertan en estos ejércitos religiosos militares que buscan primero eh, promover la catolicidad y la segunda, recuperar las tierras santas, las tierras de Jerusalén que habían caído en manos de los musulmanes. Otra característica de la Edad Media va a ser la escolástica. Como mencionábamos, la educación, la cultura, se van a encontrar en manos de los religiosos. Junto a cada catedral había una escuela medieval. En estas escuelas, la escolástica, este sistema educativo religioso, va a reconciliar la fe con la razón. En las universidades se va a utilizar como base de los estudios y el sistema era plantear preguntas, presentar contradicciones y llegar a algunas conclusiones. Algunos de los más grandes representantes de la escolástica van a ser Anselmo y Abelardo en el siglo XII, lo cual era, el sistema era duda, preguntar y llegar a la verdad. Dentro de estos escolásticos y dentro de este nuevo sistema vamos a tener a Santo Tomás de Aquino, en el cual cuestionaba las fuentes y resolvía y daba conclusiones. La razón humana para Santo Tomás de Aquino es la conexión entre lo espiritual y lo natural. Finalmente, esta filosofía llega a ser la filosofía oficial de la Iglesia Católica, la que sigue. El arte gótico va a ir conformando la religiosidad del hombre en el medievo. Se abandona la arquitectura griega y romana y se crea el gótico, que va a ser una representación artística de la devoción a Dios. Elevar y construir estas grandes catedrales, las grandes abadías que tienen techos altos, que tienen ventanales por donde puede pasar la luz, donde se puede tener un ambiente de religiosidad. Como ven ustedes los vitrales, aquí se representan algunos padres de la iglesia, es decir, el arte se va a convertir en un instrumento de enseñanza de las verdades bíblicas para la humanidad. Estas grandes catedrales precisamente tienen algunas representaciones también de tipo teológicas. En el caso de las gárgolas es el diablo saliendo de la iglesia, y este arte va a establecerse en prácticamente toda Europa. La que sigue.
Al término de la Edad Media, hay una nueva percepción de la dignidad del hombre, se busca una libertad intelectual y moral, y a esto se le llama el humanismo. Mientras se vivía en el medievo y en el ambiente gótico, se olvidan las obras latinas y griegas, mientras que el humanista las retoma y se separan de la Iglesia Católica, la que sigue. Un ejemplo muy claro va a ser Erasmo de Rotterdam. El uso del latín como lengua culta, comparaba los dogmas de la Iglesia con el conocimiento de Platón y Séneca, y sus grandes libros van a ser Elogio de la Locura y Coloquios. La que sigue. Otros grandes humanistas van a ser Tomás de Kempis, Felipe Melanchthon, gran amigo de Martín Lutero, Juan Luis Vives español, Tomás Moro en Inglaterra. Todos ellos hablan de la separación del hombre, del espíritu del hombre, del gobierno total y absoluto de la Iglesia. De alguna u otra manera, todos ellos hablan de este espíritu del hombre. El hombre puede pensar, puede razonar, puede decidir cuáles son, cómo y cuáles van a ser sus actividades en lo político, en lo social, en lo religioso. En el caso de Tomás de Kempis, él es un agustino español que escribió un libro famosísimo, Imitación de Cristo. Y precisamente este libro va a ser uno de los libros que va a pasar por siglos, inclusive hasta el siglo XX. Como un dato, Maximiliano de Habsburgo leía a Tomás de Kempis y trajo este libro con él a México en el siglo XIX. Aquí vemos estos edificios de tipo medieval, con estos arcos, con estos techumbres, que todo lleva al hombre hacia Dios. Bueno, otro elemento del medievo van a ser las cruzadas, como lo habíamos mencionado. La toma de Palestina por los musulmanes, fueron 8 cruzadas. Estas cruzadas eran la unión de la religión con la guerra, y el objetivo principal era obtener el Santo Grial, es decir, esta copa de la cual Cristo había bebido durante la Santa Cena, y se menciona que estaba en Jerusalén. Entonces, entre musulmanes y cristianos, vean ustedes el mapa, en la parte inferior a la derecha está la Palestina, que va a ser este territorio, digamos, muy peleado por los cristianos y por los musulmanes. De tal manera que Asia y Europa se van a ver unidos por estas guerras religiosas que van a traer un desgaste no solamente político, económico, sino espiritual. Continúan las herejías, que son aparecen más herejías, unas religiosas, otras más complicadas. Todas ellas también tienen tintes políticos. Los herejes, es decir, aquellos que no estaban de acuerdo con la Iglesia Católica, tienen una característica, son iconoclastas, enemigos de las imágenes, y precisamente algunos emperadores bizantinos. Vamos a regresar a la anterior. Aquí se ve la ciudad de Constantinopla en el Mar Negro. Precisamente este lugar van a ser donde los emperadores bizantinos rompen con Roma y no aceptan el culto a los santos y a las imágenes. Esto también va a ser otra división dentro del cristianismo, las iglesias de Oriente, las iglesias de Occidente. Y como ven ustedes, la Iglesia Católica va a ir teniendo, pues, digamos, personajes, situaciones que la van a ir dividiendo y la van a ir debilitando.
La que sigue. Durante la Edad Media surgen algunas corrientes heréticas que pretendían ser perfectas y enemigas de la autoridad. Dividían el mundo en bien y en mal y pretendían llevar una vida austera. Algunos de estos líderes pues eran teólogos, monjes y estudiosos. Lo que comentábamos en la que sigue, en lo que comentábamos es esta división de la iglesia de Oriente y Occidente, donde la iglesia de Oriente se convierte en una iglesia mucho más abierta, mucho más incluyente, que permite el contacto con otras culturas, mientras que la iglesia católica se mantiene bajo los dogmas y el dominio de Roma. Algunas de las iglesias de Oriente van a ser la nestoriana, la armeniana, la copta, la etíope y el asirio jacobita. La que sigue. Dentro de estos teólogos que ya estaban buscando un cambio y que promovían la separación de la Iglesia de Roma, vamos a tener a Arnaldo de Brescia, un teólogo que estudió en Francia. Sus predicaciones tenían mucho que ver con el lujo del clero, destrucción del poder temporal del Papa. Finalmente, y por supuesto va a ser expulsado de Italia, viaja a Suiza y finalmente va a perder la vida en el año de 1155. Muchos de estos teólogos tenían uno de sus principales objetivos era cuestionar el poder del Papa, los sacramentos, convertirlos no en sacramentos, sino en más bien no eran sacramentos, sino más bien van a ser ordenanzas. Y hablaban precisamente del bautismo y la cena del Señor, que van a ser estos dos elementos, digamos, dentro de lo que es la cristiandad, que van a traer mayor división y controversia a lo largo de la historia. Dentro de estos, la que sigue, dentro de estos pensadores, vamos a tener a Pedro de Baldo. Él precisamente era un rico mercader francés, renuncia a sus empresas, decide convertirse en una especie como de asceta. Y otra de las grandes coincidencias entre estos hombres, mercaderes, teólogos, pensadores, va a ser el rechazo al poder del Papa. Por supuesto que van a ser perseguidos por la Inquisición, la que sigue. Estos pensadores del medievo precisamente abrevan sus ideas de los primeros siglos del cristianismo, donde las sagradas escrituras eran el texto base para poder acercarse a Dios, la que sigue. Ellos recuerdan a estos primeros padres de la iglesia, en los cuales se menciona precisamente el estudio, la lectura, la reflexión sobre el texto bíblico, no sobre ningún otro texto o sobre las añadiduras o comentarios que se le habían hecho a la Biblia a lo largo de muchos siglos. La que sigue. Desde los primeros años del cristianismo hubo estos grupos, o existieron estos grupos que se negaban a lo que era el dominio de la Iglesia Católica. La que sigue, otros de los grupos que van a surgir a partir del siglo XII y XIII van a ser los petrobucianos, seguidores de Pedro de Buis, y coinciden de nuevo en estas premisas. La escritura como única autoridad, la iglesia solamente se compone por los regenerados por el Evangelio,
no son válidas las misas ni las oraciones a los difuntos, edificios, crucifijos e himnos. Todo esto para estos hombres eran solamente objeto de idolatría. Y se comienza a cuestionar la cuestión del bautismo, si el bautismo era válido para los niños o el bautismo era válido solo para los adultos. De nuevo, Pedro de Buis va a ser perseguido, encarcelado y quemado en Francia. Mencionábamos a Pedro de Baldo y él habla también de la no existencia del purgatorio, de la confesión, las indulgencias debían desaparecer, solo los laicos y laicas podían predicar, y de nuevo volvemos al tema del bautismo. Dentro de estos grupos, los lolardos, la que sigue, los lolardos, son un grupo de maestros laicos de la Biblia, y aquí ya aparece una de las primeras traducciones de la Biblia al inglés. Durante toda la Edad Media, la Biblia había sido un texto que solamente podía leerse, utilizarse en el latín. Las lenguas propias de cada país no tenían ninguna traducción de la Biblia. Va a ser Juan Wycliffe en Inglaterra el primero que va a traducir la Biblia a este idioma. Y van a ser catedráticos de universidades, es decir, muchos de estos pensadores, investigadores e intelectuales que cuestionaban el poder de la Iglesia van a ser profesores universitarios. Otro de los grandes temas de controversia va a ser la transustanciación del vino y el pan, es decir, si realmente se estaba tomando la sangre de Cristo, se estaba bebiendo la sangre de Cristo y se estaba comiendo el cuerpo de Cristo al momento de la comunión. Y por supuesto, dentro de estos grupos conocidos como heréticos o dentro de estos hombres humanistas, muchos de ellos, perdón, estos pensadores humanistas, muchos de ellos ya cuestionaban la comunión. Como yo les mencionaba, Juan Hus, Juan Wycliffe, pertenecían a universidades. Las universidades van a ser los centros culturales, estudiosos, pero de los cuales también van a salir estos intelectuales que cuestionaban las premisas de la Iglesia Católica. Uno de los grandes temas que los grupos heréticos van a, la que sigue, uno de los grandes temas que los grupos heréticos van a cuestionar va a ser la libertad religiosa y la separación de la Iglesia y el Estado. En el siglo IV, en el tercero y cuarto, el reconocimiento del cristianismo por parte del emperador Constantino inicia la unión formal del Estado y la Iglesia. Y muchos de los grupos que se consideraban separados de la Iglesia Católica van a mencionar precisamente la separación Iglesia y Estado. El concepto de libertad religiosa no existía en el Imperio Romano. Y van a ser estos grupos, los petrobucianos, los valdeses, los husitas, los lolardos, los que van a promulgar la libertad de culto, la libre interpretación de la Biblia, la lectura libre de ella y la separación de la Iglesia y el Estado. Esto, por supuesto, trajo excomulgación y persecución. A estos grupos precisamente se les denomina los padres espirituales de los bautistas. La que sigue. Los grupos anabautistas surgen en Europa a finales del medievo. Es una especie de mote o de palabra despectiva para todos aquellos que no consideraban el bautismo infantil como válido.
Para estos grupos, el bautismo por inmersión venía señalado en la Biblia. Al momento de Juan el Bautista bautizar en el río Jordán a Jesús en un lugar con aguas profundas, el bautismo real, el bautismo bíblico, era el bautismo por inmersión. De tal manera que muchos herejes en aquel tiempo se vuelven a bautizar por inmersión, habiendo sido católicos, algunos se convirtieron o salieron más bien de la Iglesia Católica y se vuelven a rebautizar. La que sigue. Estos grupos anabautistas en Europa van a surgir en Suiza, donde hay un ambiente libre en los cantones suizos, tienen la influencia de Zwinglio. Konrad Grebel también va a ser un consejero de la ciudad de Universidad de Viena, y él precisamente junto con Felix Manz, George Black y William Revlin empiezan a cuestionar la validez del bautismo infantil y a reconocer la herencia bíblica del bautismo por inmersión. Los anabautistas en Suiza se rebautizan, se oponen a la venta de las indulgencias, que van a ser estos documentos elaborados por la Iglesia Católica, en los cuales se menciona el pago o la reducción de los pecados a través del pago de estos documentos. Según el pecado era la cantidad y se podía negociar con ellas. Las reliquias van a ser todos estos objetos que pertenecían a algún santo, a alguna santa, e inclusive a Jesucristo, a los discípulos, y que eran resguardados en las iglesias como objetos de veneración. Los anabautistas se oponen precisamente a la veneración de las reliquias, al bautismo infantil por no ser bíblico, apoyan el estudio de la palabra en los idiomas propios de cada región y apoyan también en la parte económica al trabajo en el campo y al buen trato a los campesinos. De tal manera que también se enemistan con las autoridades suizas y muchos fueron quemados. Lo mismo sucedió con los anabautistas en Alemania. Nicolás Storch, Markus Tuber, Markus en Thomas Munzer, Balthasar Hofmeier, no eran tan radicales como los suizos, pero ellos buscaban y promovían la libertad de conciencia. Es muy interesante marcar aquí las diferencias que hubo entre Martín Lutero y los anabautistas alemanes. Martín Lutero finalmente se convierte en el líder o jefe de la iglesia oficial alemana, la iglesia luterana. De tal manera que estos grupos de anabautistas, Lutero los tenía como fanáticos, cismáticos y por supuesto que menguaban el movimiento de la reforma. De tal manera que muchos de ellos fueron quemados en la horca. Aquí tenemos algunos de estos personajes. La que sigue. Entre 1492 y 1561, bueno, son los años en los cuales vive Menon Simons. Meno va a ser precisamente el fundador de los menonitas. Digamos, podríamos decir que es compañero en esta campaña con los anabautistas, es un lector humanista reformado, cuestiona precisamente otra vez la transubstanciación de los elementos de la misa, es pacifista, él prohíbe la participación en cualquier tipo de guerra y ellos huyen del centro de Europa y se establecen finalmente en Holanda. Los anabautistas también llegan a Inglaterra,
huyendo precisamente del continente de Holanda, y los persiguen los protestantes y los católicos. Esto va a ser para 1521. Se establecen en Londres, en Dover, en Norwich, en Sandwich, en Canterbury, Colchester y Hastings. Y precisamente este tiempo va a ser el tiempo del establecimiento de la iglesia oficial en Inglaterra, que va a ser la iglesia anglicana. Para 1530, precisamente el rey Enrique VIII, como jefe de la iglesia, lanza 2 edictos en contra de los anabautistas y utiliza un término contra ellos radical, o sea, son herejes. A otros, la que sigue, otros grupos heréticos en Inglaterra van a ser los ranters, los cuáqueros, los catabautistas. Algunos se van a hacer cada vez más radicales en cuanto a sus actitudes, a sus actividades, inclusive a su percepción y lectura de la Biblia. Se les llaman sectas y por supuesto fueron perseguidos en Europa y luego en el Nuevo Mundo al descubrimiento de este. Los anabautistas y los bautistas comparten sus doctrinas de bautismo y libertad de creencias, pero de ninguna manera unos descienden de otros directamente. La que sigue. Los bautistas. Existen muchas teorías acerca de los orígenes de los bautistas, precisamente uno de los temas de más controversia dentro de esta denominación. Y hay 3 teorías base de los bautistas. La primera, que los bautistas provienen desde Jerusalén, desde el río Jordán, desde el primer bautismo de Juan, siendo el personaje que bautiza a Jesús de Nazaret. Y esta teoría menciona que la existencia de los bautistas es desde los días de Juan el Bautista hasta nuestros días, sin ningún cambio ni ninguna intervención de ninguna otra teología o doctrina. La segunda es la herencia anabautista, que desde los primeros años de la iglesia primitiva existía una línea directa con aquellos grupos. Y la tercera, la teoría de la restitución, que los bautistas como denominación tienen su origen en el siglo XVII en Inglaterra y de ahí deriva el puritanismo. Las 2 primeras son muy cuestionables por cuestiones históricas. No hay realmente una línea directa, sería imposible trazar esta línea, pero hay grupos bautistas fundamentalistas que por supuesto que se sienten herederos de Juan el Bautista. La tercera teoría sería la teoría más válida, ya que los bautistas no descienden directamente de la primera generación de protestantes, de Lutero, de Zwingli, de Calvino, pero sí van a ser un grupo que para el siglo XVII, es decir, casi 100 años después de la Reforma Protestante, conforman sus primeras iglesias en Inglaterra. ¿Qué sigue? Durante el siglo XVI, Enrique VIII va a ser el móvil o uno de los móviles, más bien una de los móviles por los cuales se establece una iglesia oficial en Inglaterra. Hubo otros elementos también dentro de la iglesia en Inglaterra, que era una iglesia católica romana. Había un descontento de muchos sacerdotes católicos en contra de la corrupción y los malos manejos de Roma, y aunado eso a la entrada de algunos protestantes a Inglaterra, y también al matrimonio no reconocido de Enrique VIII con Ana Bolena y la ruptura con el Papa, que Inglaterra se convierte en un país
protestante, bajo una iglesia oficial que va a ser el anglicanismo. Enrique VIII se establece a sí mismo como jefe de la Iglesia de Inglaterra en teoría. En práctica lo es el obispo de Canterbury. Pero Enrique VIII, por supuesto, que no quería que entraran ideas protestantes en Inglaterra en las cuales se de alguna manera cuestionara el poder del rey y de la iglesia oficial. Al morir Enrique VIII, su hijo Eduardo VI apoya a los protestantes, su madre va a ser una mujer protestante. Al morir Eduardo VI muy joven, su hermana María toma el poder el control del país y ella, siendo hija eh, de una princesa católica, pues por supuesto que dirige el país hacia el catolicismo. Tenemos arriba a la derecha a María Tudor, que se casa con Felipe II de España. Entonces ella restituye el catolicismo. Y finalmente, al morir María, toma el trono Isabel I y ella se mantiene neutral. Ella menciona que no quiere ningún tipo de problemas de tipo religioso como estaba sucediendo en el resto del continente, en Europa, las guerras de religión protestantes contra católicos, y de tal manera que Isabel dice que ella es el Estado, ella es la Iglesia, no contrae matrimonio con ningún príncipe, ningún rey europeo para no tener que decantarse por el catolicismo o el protestantismo. Pero realmente ella promueve de alguna manera la libertad de creencias en Inglaterra, manteniendo cierto equilibrio entre ambos grupos. Es así como para 1641 se establece la primera iglesia bautista en Londres y su dirigente va a ser Juan Smith, su principal pastor. En 1644 se lanza la primera confesión de fe. Una confesión de fe es aquello que se quiere, aquellos preceptos religiosos que se quieren formalizar o establecer en alguna comunidad. Esta primera comunidad de fe, en esta primera confesión va a estar basada en el calvinismo. ¿Por qué? Porque Juan Calvino fue el líder suizo que habló más de libertad religiosa y de bautismo, del bautismo por inmersión. Por supuesto que en este tiempo va a comenzar otra persecución religiosa por parte de anglicanos, presbiterianos y luteranos en contra de los bautistas. ¿Por qué era esta persecución? Simple y sencillamente por el precepto de la libertad de creencias y la libertad y la separación iglesia y Estado. Uno de los libros que va a ser más representativo de estos primeros grupos bautistas en el siglo XVII va a ser El progreso del peregrino, escrito por Juan Bunyan justamente en la cárcel. Juan Bunyan va a ser llevado a la cárcel por los anglicanos, por la Iglesia Oficial de Inglaterra, y estando él ahí escribe este libro que es un clásico, el cual habla de un personaje que se llama Peregrino, el cual tiene que pasar una serie de aventuras, una serie de, digamos, tropiezos, hasta que finalmente puede llegar al cielo. Este texto va a ser un texto que inclusive todavía se puede leer, se puede disfrutar, digámoslo así, y tiene muchísimas ediciones, pero es un clásico de la literatura bautista. Como mencionábamos, la que sigue, como mencionábamos, las primeras iglesias bautistas surgen en Ámsterdam, por cuestiones de persecución pasan a Londres, y uno de los elementos por los cuales los bautistas pasan a Estados Unidos, a estas nuevas tierras en el siglo XVII, va a ser la persecución religiosa. Al ser descubiertos estas nuevas tierras en América, muchos europeos
por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, pero por cuestiones religiosas también, salen de Europa y se establecen en lo que conocemos ahora como las 13 colonias de Norteamérica. La primera iglesia, una de las primeras iglesias bautistas que se establecen en Rhode Island va a ser en la provincia, en la región de Providence, entre 1638 y 1639, y va a ser el pastor Roger Williams el que va a liderar esa primera iglesia bautista en América. En las 13 colonias, como la que sigue, en las 13 colonias la religión fue traída de Europa, pero también se formaron nuevos patrones religiosos. Algunas colonias, por supuesto, que traen la iglesia anglicana como la iglesia oficial, pero también los bautistas y otros grupos comienzan a promover y a promulgar la libertad de culto. Hay que recordar que en Europa, en aquel tiempo, en el siglo XVI y el siglo XVII, las guerras religiosas van a desangrar Europa. Protestantes contra católicos. La mitad de Europa del norte se convierte al protestantismo. Alemania, Inglaterra, Suecia, Noruega, algunos territorios en Holanda, mientras que España, Italia, Francia se mantienen bajo el dominio de la Iglesia Católica. Y esto va a traer guerras de 30 años, de 7 años. Cansados muchos de estos europeos, ven el Nuevo Mundo como un espacio de libertad religiosa. Pasan a América anglicanos, luteranos, moravos, la iglesia holandesa reformada, y llegan grupos independientes como los cuáqueros, los menonitas, los bautistas. La que sigue es así como los primeros bautistas se establecen en Boston, Long Island, Nueva Jersey, Nueva Hampshire, y va a ser el primer periodo de historia de los bautistas en Norteamérica. Muchas otras denominaciones y presbiterianos, luteranos, sobre todo anglicanos, van a perseguir a los bautistas, inclusive en las mismas 13 colonias. ¿Y por qué? Pues porque simple y sencillamente los ingleses que pasaron, la mayoría eran anglicanos y querían establecer esta denominación o esta iglesia como la iglesia oficial en el Nuevo Mundo. Hacia 1776, con la independencia de los Estados Unidos, uno de los grandes grupos que promovieron la guerra de independencia de Estados Unidos fueron las iglesias bautistas, precisamente para evitar este dominio económico que tenía Inglaterra sobre las 13 colonias, el dominio político, pero también el dominio religioso. De tal manera que al terminar la guerra de independencia de Estados Unidos, los bautistas van a crecer en número, crecer en importancia, van a participar en la escritura de la Constitución de 1776, la Constitución de los Estados Unidos, y van a apoyar a los patriotas, de tal manera que la Constitución de Estados Unidos, uno de sus grandes logros en aquel tiempo va a ser la libertad de religión y de creencia. Y en 1785 la denominación bautista, tras la publicación del Estatuto de la Libertad Religiosa, crece como denominación en importancia y en número. Tenemos en estas imágenes pues algunos de los primeros pastores bautistas, algunas ceremonias, cultos religiosos. Hay que matizar que la misa es la ceremonia católica y los cultos son las ceremonias protestantes. Aquí tenemos a Roger Williams, uno de los primeros pastores bautistas, y esta estatua se encuentra precisamente en la Universidad
Williams. Los bautistas van a promover y a establecer la fundación de las grandes universidades norteamericanas. Harvard, en Boston, las grandes universidades norteamericanas van a ser fundadas prácticamente por bautistas, por la denominación bautista. Aquí tenemos la primera iglesia bautista de Boston. La que sigue, por supuesto que siendo un grupo religioso siempre va a haber divisiones. Para 1657 los bautistas ingleses se dividen en dos grupos. Los particulares, que promulgan la predestinación de Calvino, es decir, que Cristo murió solo para la gente que él había escogido. Esta idea calvinista va a estar aprobada por Henry Jacob, quien buscaba una reforma de los anglicanos. Para 1644 solo existían 7 iglesias bautistas en Inglaterra y algunos bautistas se definen con esa teología como creencia y práctica, la teología de la predestinación calvinista. La que sigue. Se va a ver otra división, los arminianos de Jacobo Arminius, que los hombres están en pecado, todo hombre es pecador, pero si hay arrepentimiento y conversión pueden llegar a Dios. Y otro grupo bautista van a ser los generales. Tomás Helwys habla de la libertad de culto, una sencillez en la adoración, menciona que no hay un cuerpo eclesial, sino solo hay pastores y diáconos, y él comienza por un bautismo por aspersión y finalmente en 1644 admite y promueve el bautismo por inmersión. Existían 40 iglesias de este tipo en 1644 en Inglaterra y por supuesto van a ser anticalvinistas, es decir, que todo hombre puede ser salvo. No es lo que Dios decida, sino que todo hombre por libertad de conciencia, por libertad puede llegar a la salvación. La que sigue. En Estados Unidos va a haber también divisiones de los bautistas del séptimo día. Ellos mencionan que el día sábado es el día de conmemoración, bautistas de libre albedrío, que promulgan de una manera determinante la libertad de elección, los bautistas separatistas, los primitivos, los lambarquistas y fundamentalistas. Estos dos grupos son los que de alguna manera se establecen en el sur de los Estados Unidos y promueven precisamente lo que es la esclavitud. Los lambarquistas hablan también de una predestinación, hablan de una supremacía blanca y aquí tendremos algunas preguntas que hacer. ¿Realmente los bautistas son protestantes? Sí y no. Sí, porque pertenecen a esta segunda generación del protestantismo en Europa y no porque no descienden de ningún líder como Lutero, Calvino, Zwingli. Son calvinistas, sí, porque Calvino fue el reformador que más habló acerca de la iconoclasta, que era iconoclasta, es decir, que no se permiten las representaciones de imágenes, ya que esto promueve la idolatría. Y no son calvinistas porque algunos precisamente hablan de la libertad del hombre para llegar a Cristo, no por haber sido escogidos o no por Dios. Creyentes en una iglesia, sí, porque la iglesia es este elemento del cual cada uno de los creyentes participa directamente como miembro de la iglesia. La que sigue. Evangélicos, sí, porque se promueve la lectura del Evangelio, llegar a la pureza del Evangelio, y no, porque hay algunos grupos que no promueven esta, digamos, como descendencia directa
desde los primeros tiempos del Evangelio. Hay fundamentalistas, sí, aquellos que consideran que solo los bautistas tienen la razón, aquellos que solo tienen que a través de solamente siendo bautistas se puede llegar a Dios. Hay moderados, hay ecumenistas, sí. Hay iglesias que inclusive hablan de la mujer, se tiene a la mujer como pastora, los fundamentalistas no le dan un papel preponderante a la mujer en un púlpito, los moderados sí, y hay algunos, también hay grupos bautistas que se denominan a sí mismos ecumenistas y que tienen tratos no solamente con otras denominaciones, sino con y la Iglesia Católica y otras iglesias, la que sigue. Los principios bautistas. La iglesia es una comunidad de regenerados quienes han experimentado una experiencia directa con Dios, una regeneración, hay una conversión, un nuevo nacimiento. Y al momento de convertirse, los nuevos miembros tienen que dar un relato detallado de esa conversión con alguna experiencia dramática o pasiva, pero este relato es público como una demostración de ese cambio que Cristo ha hecho en su vida. La que sigue. El segundo principio bautista es la autoridad bíblica. A los bautistas se les llama el pueblo del libro porque basan sus creencias en la escritura y solo en ella, pero en una escritura que no tiene ningún tipo de interpretación de ninguna forma, sino que se utilizan las traducciones del griego, del hebreo, sin ninguna interpretación. Esto es, se utilizan las versiones Reina Valera y se utilizan nuevas versiones de los años 60 y en la actualidad hay algunas otras Biblias traducidas a lenguas o traducidas eh, a otras lenguas o traducidas a inclusive lenguas indígenas. La escritura, la palabra de Dios está inspirada solo por Él, es la guía de fe, doctrina y práctica. Las confesiones de fe son acompañadas siempre de un texto bíblico y la interpretación de la Biblia está basada en la libertad de creencia. Solo el Espíritu Santo es una guía. La que sigue. El tercer principio bautista, la autoridad de la iglesia se encuentra en cada miembro de esta y la máxima autoridad proviene de Dios. No hay un sistema clerical, no hay obispos, arzobispos, sacerdotes, sino la congregación es la que conforma la iglesia. Por supuesto que existen asociaciones y alianzas, pero solamente son autónomas e independientes unas de otras y el objetivo de estas asociaciones o alianzas es establecer normas de conducta o de trabajo comunes, pero cada iglesia bautista es independiente en el nombramiento de su pastor y en el recibimiento de sus miembros. La que sigue. El sacerdocio de creyentes. Esto quiere decir que las personas buscan a Dios por gracia, buscan la gracia de Dios sin ningún tipo de intermediario. El pastor, existe el pastor, el diácono y el laico. El pastor es el que lleva el liderazgo, es nombrado por los miembros de la iglesia en reuniones que se llaman sesiones de negocios. Los diáconos también son nombrados por la iglesia, son aquellos que apoyan en su trabajo a la comunidad, al pastor, pueden participar en cuestiones de liturgia, y los laicos son aquellos que sin tener un nombramiento como pastor pueden participar activamente en los cultos. El tema del pastorado es todo un motivo de controversia. Hay algunas iglesias bautistas que tienen ya ordenadas pastoras y también como ministras. Hay algunas otras iglesias más fundamentalistas que no lo permiten.
cada congregación se maneja de manera independiente. La que sigue. Las ordenanzas no son sacramentos y son precisamente el bautismo por inmersión, que es el elemento distintivo de esta denominación. El bautismo se lleva a cabo después de una confesión de fe pública y una decisión personal y libre de seguir a Cristo. A través de esta ceremonia del bautismo de inmersión, a través de la inmersión se muere a la vida anterior y se resucita a una vida en Cristo. Este bautismo hay diferencias en edad, en lugar, en forma, pero generalmente son jóvenes, adolescentes, que ya tienen uso de razón y que pueden dar precisamente una confesión pública de su fe. El lugar puede ser un lugar que tenga agua profunda, ya sea un bautisterio, que es el elemento principal en una iglesia bautista, el elemento arquitectónico, o puede ser en un río, en una acequia, en un lago, e inclusive en una alberca. Y las formas cambian, pero siempre son llevadas a cabo por el pastor, quien es el que lleva la ceremonia. La que sigue. Aquí tenemos dos bautisterios diferentes. En la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, a la izquierda, donde dice orad sin cesar, ahí está el bautisterio como un elemento principal en la arquitectura y de la iglesia y en la liturgia. Y a la derecha tenemos el momento de un bautismo en el cual se va a sumergir al nuevo creyente. La que sigue. La Santa Cena. El bautismo marca la entrada a Cristo. La cena, la Santa Cena, es el viaje de por vida con Cristo. La Santa Cena o cena conmemorativa es precisamente este elemento que diferencia a los bautistas de las otras denominaciones protestantes, de la Iglesia Católica. La Santa Cena es una conmemoración del momento en el cual Jesucristo parte el pan y toma el vino con sus discípulos, preparándose para su muerte. Para los bautistas, la Santa Cena solo es un símbolo externo y visible del creyente, del compromiso del creyente con Jesús. Es un memorial en el cual Cristo está en el corazón. Y aquí es el elemento base de uno de los elementos bases de la denominación bautista. Cristo no se encuentra en el pan ni en el vino. Es solamente conmemorativo y, digamos, de recordar. Es la fe compartida individual y colectivamente al momento de tomar la Santa Cena. Este se vuelve un elemento colectivo que recuerda la muerte y resurrección de Cristo. Y hay una presencia espiritual. Se dice que los hermanos en conjunto están recordando ese momento especial antes de la muerte de Cristo. Por eso se le dice conmemorativo. Aquí está una mesa con flores, los elementos a la derecha, el pan y el vino, y el pastor es el que dirige la ceremonia. Ven ustedes, hay una especie como de platón, y ahí están pequeños vasos que se distribuyen de manera individual para comer el pan y tomar el vino. Estos son algunos elementos que ha habido cambios ahora en esta nueva pandemia. Aquí tenemos al pastor conmemorando la Santa Cena con los fieles a través de las redes. Y aquí tenemos los elementos que son el pan y el vino. Para finalizar, la que sigue, la libertad religiosa es uno de los elementos distintivos de los bautistas. Reino de Dios y el reino del mundo son diferentes. Una fe que no es impuesta, que es libre. No se acepta una iglesia de Estado, y desde el primer documento bautista en 1612 se proclama la libertad de conciencia y de creencia.
Esto no significa que haya una desobediencia hacia el Estado, al contrario, los bautistas promueven la buena ciudadanía, la obediencia y el respeto a las leyes. La conciencia pertenece a Dios antes que al Estado. Y precisamente uno de los grandes líderes bautistas va a ser Martin Luther King en el siglo XX, quien luchó por la libertad de conciencia, libertad de religión y por la lucha en contra del racismo en Estados Unidos. La libertad religiosa para el pueblo mexicano para los bautistas mexicanos, es uno de los elementos base. En México existe la persecución religiosa todavía en contra de todo aquel que no crea lo que o promueve la Iglesia de Estado. Los bautistas tienen un trabajo muy fuerte y aquí lo vemos representado en estas comunidades en Chiapas que han sido desplazadas por creer diferente. Los bautistas tienen 3 confesiones de fe, la de 1644, 1689 y 1833. La que sigue ya a continuación, ustedes pueden ver a través de estos 18 enunciados qué es lo que los bautistas creen. La que sigue. Finalmente, las misiones. En el siglo XVIII la Ilustración habla del hombre y de la razón. Promueven el libre pensamiento del hombre, y es en el siglo XVIII precisamente que las denominaciones bautista, presbiteriana y metodista crecen, el movimiento misionero aumenta. Va a haber bautistas que buscan las misiones y hay bautistas que dicen que no, que el evangelio, que si alguien quiere llegar al evangelio, él solito va a llegar a una iglesia. Los movimientos misioneros bautistas inician en el siglo XVIII con Guillermo Carey, quien viaja a Indonesia, traduce la Biblia a estas lenguas, y este es el inicio de las misiones bautistas al mundo. En 1832 se organiza la Sociedad Bautista Americana de Misiones Domésticas, las cuales realizan su trabajo desde América del Norte hasta el Istmo de Panamá. Precisamente estas primeras misiones van a enviar algunos pastores a las regiones de Texas, Nuevo México, Arizona, que todavía pertenecían a México, y posteriormente tras la promulgación de las leyes de reforma en 1865 y el establecimiento de la ley de libertad de cultos en 1861, los misioneros traspasan las fronteras y llegan a México. Aquí tenemos precisamente en 1788 a 1850 es la vida de Adoniram Hudson y el inicio de las misiones bautistas al mundo, y finalmente tenemos la imagen de la última campaña de los misioneros en México, precisamente el 18 de julio de este año. Entonces, las misiones para los bautistas han representado también un elemento principal. En la actualidad, en más de 165 países existen iglesias bautistas con una población muy amplia de creyentes, y las características que podemos finalmente mencionar como lo que podemos mencionar como características principales de los bautistas va a ser la libertad de creencias y la separación de iglesia y Estado.